Vamos a leer entonces en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28. De nuevo, pues, vamos a estar meditando en este pasaje, Mateo 28, desde el 18 al 20. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Amén. La semana pasada, pues, siguiendo con esta serie en estos versículos finales del Evangelio de Mateo, estamos viendo cómo se tiene que llevar a cabo el mandamiento principal de enseñar a las naciones o discipular a las naciones. Y veíamos, pues, que era, en primer lugar, por medio del bautismo. El bautismo, pues, poner entonces el sacramento del pacto de gracia de Dios a todas las naciones. Ofrecer entonces el pacto por medio de la predicación del Evangelio. Y, podemos decir así, plantarlo también, el bautismo, como señal y sello de las promesas de Dios en el pacto en Cristo Jesús. Y al final también, bueno, aunque en cuanto a la retransmisión se cortó en ese punto, pero bueno, en cuanto al final también estamos considerando nuestra propia responsabilidad como creyentes, para vivir plenamente el bautismo. Así pues, ahora vamos a considerar la segunda parte de este mandamiento, ¿no? Nos damos cuenta, tiene la misma forma. Está diciendo, pues, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después ahora nos dice enseñándoles, bautizando, enseñando. Entonces vemos que de esta manera, pues, se nos sigue diciendo la segunda parte, la segunda manera cómo se ha de llevar a cabo. En fin, todavía ya veremos, si Dios lo permite, algo más de estos dos mandamientos vistos en conjunto, ¿no? Digamos, la relación entre lo primero y lo segundo, entre el bautismo y enseñar, ¿no? Pero hoy nos vamos a quedar considerando, con la ayuda del Señor, acerca de esta segunda parte del inicio del versículo 20, enseñándoles a que guarden, o enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto nos enseña también acerca de la responsabilidad de la Iglesia, y también, por lo tanto, en un primer momento, de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, los ministros de la palabra, fundamentalmente, sobre todo, pues, para que los miembros, para aquellos que han tomado el pacto de Dios por medio del bautismo, estén guardando lo que Cristo ha mandado. Entonces, lo primero que podemos comenzar viendo en estas palabras, ¿no?, es el contenido de lo que dice, ¿no?, lo que dice Jesús. El contenido cuando dice que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesús, Jesucristo, nos da un contenido, nos da algo a guardar, nos da
un mensaje, nos da una enseñanza, nos da unos mandamientos, en definitiva, nos da algo, nos da un contenido, ¿verdad? Dice que yo os he mandado. Alguien podría pensar, al ver esto, que se está refiriendo solamente entonces a los mandamientos, ¿verdad? A los deberes. Pero creo que hay una manera, podemos decir, más amplia y provechosa también de ver esto, de estas palabras, porque vemos que este mismo mandamiento, tal como aparece en el original, en el griego, pues muchas veces sirve para presentar una comparación o un contraste entre Moisés como, digamos, el mediador en el Antiguo Testamento, el mediador del Antiguo Pacto, como vemos, así se le llama en la carta a los Hebreos, y Jesucristo como mediador en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Nueva Alianza. Podemos ver así de esta manera en Marcos, en el capítulo 10 y versículo 3, cuando allí se está hablando, se está preguntando al Señor Jesús acerca del divorcio, dice, mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? Y podemos ver también en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 17, las dos figuras, las dos personas, Moisés y Jesús, comparados o contrastados, porque dice, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo, la ley por medio de Moisés. Hay también otro lugar en el Nuevo Testamento en que se comparan ambos para hablar de la superioridad de Jesús. No son, pues, están al mismo grado. No es que Moisés y Jesús fueran profetas de Dios, de una serie de profetas, ¿no? No. Jesús es el principal. Capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda su casa, como siervo, para testimonio de lo que se había de decir, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retuviéremos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Y el versículo 3 también dice, de tanto, porque este es estimado digno de mayor gloria que Moisés, por cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la edificó. Entonces, Moisés formaba parte de la casa, pero Cristo tiene la superioridad como, pues, el constructor de la misma, superioridad sobre la casa y por lo tanto también sobre Moisés. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esto en relación a lo que hemos visto? A que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pues entonces esto nos viene a decir también en la misma carta a los Hebreos, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1, cuando dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Es lo mismo que decir entonces la revelación de Dios que viene por el Hijo. Una revelación de Dios que no comienza de cero, porque ya antes de Cristo, ya Dios se había estado revelando por medio de él. Y esto también era una revelación de Cristo.
En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 11, se nos dice que los profetas hablaron del Antiguo Testamento por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y en Segunda de Pedro, pues el apóstol Pedro está hablando de la palabra profética más segura, la Escritura, en capítulo 1, versículo 19 y 20. Y vemos que esta Escritura, que se hace una referencia sin duda a las Escrituras del Antiguo Testamento, al final de la misma carta, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, está hablando de las Escrituras, pero también de los escritos de los apóstoles, del apóstol Pablo en particular. Entonces vemos, es la revelación de Cristo, que ya había estado pues revelándose en el Antiguo Testamento y que ahora llega a su culminación, a su plenitud. Antes ha hablado de muchas maneras, ahora nos ha hablado por medio de Cristo, en Cristo. Y es una revelación completa que ya no necesita añadir más. Es la revelación que trae el Hijo por sus apóstoles, por la predicación de ellos y después también por la puesta por escrito de los documentos del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento. Entonces vemos cuál es, de esta manera, el contenido de aquellas cosas, como dice aquí, de que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es el contenido entonces de todas estas cosas que os he mandado? De esta revelación de Cristo, que ya es plena, que ya es completa en el Nuevo Testamento. Bueno, pues en esto el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor de Westminster nos puede resultar de ayuda, ¿verdad? Cuando dicen la pregunta, ¿cuál es el contenido de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el contenido de las Sagradas Escrituras? Entonces nos dicen que consta de dos miembros o dos partes, ¿no? Las doctrinas de la salvación que se han de creer y los deberes que Dios impone a los hombres. Y cuando habla de los deberes que Dios impone a los hombres, no solamente se está refiriendo a la vida personal, al comportamiento, a la conducta, ¿no? Sino también ahí se incluye en un sentido todo, ¿no?, lo que el Señor con su autoridad impone y manda, ¿no? Incluido, por ejemplo, en el área de la adoración y del culto, incluido también, por supuesto, el gobierno de la Iglesia. Entonces, todos los deberes que Dios impone a los hombres. Entonces son dos, vemos, mensajes de las Escrituras, de la revelación de Dios. Las doctrinas de la salvación y los deberes. Lo podemos ver, la salvación, el Evangelio y, por otra parte, los mandamientos, la ley. La ley y el Evangelio. Esto es, digamos, el contenido de toda la revelación de Dios, de las Escrituras. Todas las Escrituras pueden estar, resumidas y están, se pueden incluir o en la ley o en el Evangelio. Y son dos mensajes ciertamente distintos, porque la ley es el deber que el Señor, impone. El Evangelio son las promesas que el Señor nos da y que Él va a cumplir. Sin embargo, vemos que ambas van juntas en la Escritura. No se pueden dividir, no se pueden separar, y ni mucho menos se pueden anular lo uno a lo otro. Cuando se confunde la ley y el Evangelio, estamos en el legalismo. Estamos, al final, en que hemos de conseguir la salvación por nuestras obras y nuestros esfuerzos. Sin embargo, cuando se separa, se divide, se puede llegar incluso hasta intentar anular la ley, ¿no? Y es lo que ocurre, cuando se insiste tanto en la gracia de Dios que se olvida también de los deberes que Dios da al hombre. Entonces se tienen que presentar, sí, unidos siempre,
no confundirlos, pero se tiene que presentar unidos porque, de hecho, es así como lo encontramos, ¿verdad?, en la Biblia, ¿no? Y se pasa de lo uno a lo otro, ¿no? Y no nos dice, mira, ahora vas a pasar a la ley, cuidado. No, ahora vas a pasar al Evangelio, ¿no? Va siempre de una manera armónica, de una manera conjunta, distinguido, sí, pero, digamos, unido. Bien, pues entonces vamos a ver ahora el porqué, por lo tanto, de lo que dice aquí el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si trata de la revelación de Jesús, en ese sentido, entonces, ¿por qué dice que os he mandado? ¿No? Pues evidentemente, en segundo lugar, está claro, ¿no?, que aquí esto nos habla de la autoridad. La autoridad de Cristo, la autoridad de Él, que es el que habla, y por lo tanto también la autoridad de su revelación, de lo que Él ha revelado, de esta ley y de este evangelio. Que esta revelación es autoritativa para nosotros. Tiene autoridad como revelación de Cristo, como palabra de Cristo, como palabra de Dios. Tanto en sus doctrinas de la salvación, como también en la ley y el evangelio. En todas estas cosas tiene la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Porque es la palabra de Dios, y esto significa que tiene a Dios como autor, y esto significa que Dios nos está hablando, Dios mismo, nos damos cuenta, Dios mismo nos está hablando por medio de ellas. Por medio de los siervos que Él le inspiró, los profetas y los apóstoles, que Efesios capítulo 2, versículo 20 son el fundamento de la iglesia, su revelación, la escritura que ellos dieron. Y lo que ellos, los apóstoles y los profetas en el Nuevo Testamento, nos han dejado, tienen la autoridad de Dios. Y lo podemos ver, ¿no?, si lo queremos, pues en Pablo, de manera clarísima cuando él dice en el capítulo 1, acerca del evangelio que él predicaba, está diciendo entonces el versículo 8 y versículo 9, que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Incluso dice un ángel, incluso una aparición. Porque su evangelio no es una doctrina de hombres, ni él la recibió de hombre, ni por encargo ni mandamiento de hombre, sino que la recibió de Cristo. Es la revelación de Cristo. Y esto es en cuanto a las doctrinas de la salvación. Entonces debemos de ver esto bien claro. Esto es lo que el Señor ha confiado a la iglesia, esta revelación, que tiene esta autoridad sobre nosotros. Y la iglesia y los creyentes no tenemos autoridad sobre la palabra de Dios. No tenemos ninguna autoridad sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, la iglesia no tiene autoridad para, por ejemplo, conferir, digamos, a una serie de libros el carácter de palabra de Dios. Quiero decir que esto ocurre en el canon, ¿no? Están los libros que se escribieron y entonces cuando la iglesia los reconoce oficialmente son palabra de Dios. Esta es la visión, así a grandes líneas, también de la Iglesia Católica Romana. Pero no es esta la autoridad que tiene la Iglesia. La Iglesia no hace de unos libros la palabra de Dios. La Iglesia lo que tiene, la autoridad que tiene, es de reconocer lo que ya es. Esos libros ya son palabra de Dios. Esos libros ya son inspirados. Esos libros ya tienen la autoridad de Dios. Y
la autoridad de la Iglesia precisamente reside en reconocerlo, no más. Y así también con el resto de las doctrinas y de las enseñanzas de la Escritura. No tenemos nosotros ninguna autoridad para decidir qué doctrinas se tiene que enseñar hoy y qué doctrinas se tiene que dejar, pues hoy un poco apartado por prudencia. Porque no son actuales, porque no van en, digamos, al hilo de los tiempos, ¿no? Porque te echarías en contra a todo el mundo. No tenemos nosotros la autoridad para decidir qué es lo que se tiene que enseñar y qué es lo que no se tiene que enseñar, sino, como dice Pablo en Hechos 20, hay que enseñar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Entonces vemos, la autoridad entonces de la Iglesia es mantener íntegra la revelación de Dios. Es enseñar íntegramente todo el consejo de Dios. Igualmente también, tanto en el Evangelio como en la ley. Antiguamente vemos que, sobre todo era, en cuanto al Evangelio, la cuestión del cómo se es salvo, del cómo de la salvación. Es, por la sola fe, como enseña la Escritura y pues se proclama en la Reforma. Es por la fe juntamente con las obras, pero de manera que esto significa que son por las obras del que cree, ¿no? Como en la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué hemos de hacer? En aras de guardar la unidad de la Iglesia, ¿hemos de dejar de hablar de estas cosas? ¿Hemos de dejar de enseñar lo que dice la Escritura en cuanto a la salvación de Dios? No, no hemos de hacerlo con vistas políticas. Simplemente tienes que enseñar y predicar lo que dice la palabra de Dios y después que sea lo que Dios quiera. No es tu responsabilidad la reacción que unos y otros vayan a dar a tu palabra. Tu responsabilidad solamente es predicar y ya está. Enseñar lo que es lo correcto. Eso era antes. Ahora, pues, en tiempos de relativismo ya no se hace mucho interés a la manera como se es salvo. Hoy en día, pues, el tabú, la cosa para acallar hoy en día es, pues, hombre, es la exclusividad del Evangelio para la salvación. Que es solo el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación, que es solamente Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque claro, estamos en tiempos de relativismo, estamos en tiempo de multiculturalidad, estamos ahora, ya no somos monolíticamente cristianos en nuestras sociedades, y entonces pues resulta que mejor nos callamos, ¿no? Mejor nos callamos y abrimos la puerta a considerar que todo hombre de buena voluntad, allí donde se encuentre, en la religión en la que se encuentre o en el grupo que se encuentre, está pues en el camino de la salvación por la gracia de Dios. Y esto es el Evangelio según Vaticano II. Y esto es también a donde pues cada vez más evangélicos están siguiendo. Que fijémonos lo increíble. Hace 30 años, apenas, o 35 años, cuando pues el Señor nos llamó, ¿no? ¿Quién iba pues entonces a pensar que 30 años después la cuestión era pues sería esa, ¿no? Que no es que se cuestione, pero lo que se pasa por alto es que solo Cristo salva, que solamente se salva por la fe en Él, que es necesario predicar a Cristo allí donde Él no ha sido anunciado, que sin Cristo no hay salvación. Y eso es lo que se tiene que hacer, y no tenemos entonces
por nuestros cálculos o por lo que sea, renunciar a esto. Como no hay tampoco para nosotros la oportunidad de decir, mira, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesucristo nos dice, la palabra de Dios ha de ser servido y honrado por los reyes y por los que están en eminencia. El Salmo número 2, el Salmo 72, tantos salmos, el Salmo 138 que hemos cantado, o pues Romanos 13, que las autoridades, los magistrados, son ministros de Dios. Y esto pues se tiene que seguir diciendo. Jesucristo sigue siendo el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Y se tiene que seguir predicando la palabra a todos, incluido también a los que están en lo alto, incluidos también a los que están gobernando porque son ministros de Dios. Y si nos dicen, pues esto es que no está muy bien en los tiempos que corren, pues peor para los tiempos que corren. No hemos de cambiar la enseñanza porque sea más de actualidad o no. O también, pues, en cuanto a la ética, en cuanto a la moral, en cuanto a la ley, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Qué vamos a decir acerca del matrimonio? No tenemos nosotros ninguna potestad para cambiar la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Por ejemplo, ¿no? De que solamente hay dos sexos, hombre y mujer. Y que si yo soy hombre, ¿no? Pues es porque tengo sexo masculino. Y si yo soy mujer es porque, bueno, si una mujer es porque tiene sexo femenino, ¿verdad? Es decir que lo que se dice hoy en día, ¿no? Distinguiendo el género del sexo, pues es un artificio. Es un artificio. Y pues somos hombres y mujeres. Y esto se corresponde, por lo tanto, a nuestra biología. Y esto también influye a nuestra manera de ser. Y esto también influye a nuestros roles en la vida. Porque, la madre es la que se queda embarazada y es la que también da a luz y es la que también amamanta y es la que también cría y es la que tiene también, por lo tanto, una manera de ser bueno, pues es más, digamos, maternal, ¿no? ¿Para qué? Pues para llevar a cabo todo esto. Y la palabra de Dios, pues, dice que en las cartas a Timoteo, que la mujer se salvará engendrando hijos, criando hijos. Sabemos que hoy en día, pues, tiene gran fuerza estas teorías del feminismo, ¿no? Que es ahora, pues, un nuevo rostro del comunismo, que intentan poner aquí una censura a toda la sociedad para que no se hable, para que no se enseñe acerca de la naturaleza humana tal como el Señor la ha creado, tal como Dios la ha creado. Entonces no tenemos derecho a cambiar lo que el Señor ha, pues, instituido y lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Como no tenemos tampoco derecho a que en la iglesia, siguiendo un poco esta misma línea, las mujeres ejerzan liderazgo, ejerzan el pastorado u otros ministerios o cargos que comportan autoridad. Pablo dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad a los hombres. Y esto no solamente en un pasaje oscuro, sino una y otra vez en el Nuevo Testamento nos está diciendo esto. Así, por lo tanto, no tenemos nosotros en la iglesia la capacidad o la autoridad para revertir esto, porque no está en los tiempos que corren, ¿verdad? De hecho, las iglesias que hacen esto, que ponen a mujeres pastoreando, están pecando contra Dios porque están transgrediendo y haciendo nula la palabra de Dios. Como tampoco tenemos la autoridad
para transformar el modelo de familia, que es padre y madre e hijos, que es el modelo que el Señor ha creado pues al hombre y es el modelo, por lo tanto, natural de la familia. Un modelo natural de la familia, creacional de la familia, en el que el hombre es la cabeza de la familia. Y una y otra vez en Efesios, en Colosenses, en Primera de Pedro, se nos dice que la mujer ha de estar sujeta también al marido. El hombre cabeza de la familia, como hasta hace muy poco también se reconocía en la sociedad. Ni tampoco puedes estar alentando al feminismo entre las mujeres, ¿no? Decirle, bueno, pues sí, pues tú puedes ser igual que los hombres en todas las cosas, ¿verdad? Te puedes ir a salir al mundo, comerte el mundo, puedes tener exactamente los mismos trabajos que él, aunque sean, pues yo que sé, en el ejército, o aunque sea pues yo que sé, picando piedras en la cantera, ¿no? Porque la mujer tiene ese papel de esposa y madre de criar a los hijos, ¿no? Y antes de estar pues picando piedras en la cantera, pues puede también estar pues cuidándose de los hijos, ¿verdad? No tenemos pues tampoco autoridad, por ejemplo, y al hilo de lo que estamos viendo, para decidir si se hace culto público o no. Ahora con el confinamiento y que se pasa al desconfinamiento y que hay distintas fases y que hay pues, entonces nos podemos plantear, ¿vamos a reunirnos? Entonces no tenemos nosotros tampoco la autoridad para decidir en esto, si es posible. Es decir, si las autoridades lo permiten, ¿verdad? Ya se pasa de fase, etcétera. Si es posible, entonces no tenemos que nosotros decidir, no tenemos que decir nosotros, puede esperar, no hay prisa. Si las autoridades lo permiten, lo hemos de hacer, con todas las precauciones que ellos nos dicen. Si nos dicen que hemos de hacer un tercio del aforo, pues un tercio del aforo. Si nos dicen un sexto del aforo, un sexto del aforo. Si nos dicen que nos tenemos que lavar las manos al entrar y al salir, pues lo hacemos, ¿no? Si dicen todo esto, lo hacemos. Pero no tenemos ni el poder ni la autoridad de decir, no, puede esperar. La decisión de dejar de hacer los cultos no la tomamos nosotros. Lo tomaron las autoridades. Si las autoridades lo permiten, no tenemos nosotros la capacidad ni la autoridad de decir, no, mira, esto puede esperar. No puede esperar cuando es posible hacerlo con todas las precauciones, por supuesto, pero se tiene que hacer. Y por concluir este mensaje y lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, para concluir, pues podemos ver lo que dice aquí en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Este es el deber de la Iglesia, nuestro deber y nuestra responsabilidad. Por lo tanto, es enseñar que todo lo que Cristo ha revelado se guarde. Hemos de instruir a la gente en esto. Hemos de inculcarle que lo tienen que hacer, ¿no? Pero no solamente que lo tienen que hacer, sino también cómo lo tienen que hacer. Cuando vamos, bueno, antiguamente, cuando se iba al servicio militar, ¿no? Pues no te decía, mira, tienes aquí el fusil, ¿no? Ya está, te lías tú a pegar tiros como sea. No, te explicaban cómo es el fusil, cómo lo tienes que hacer, ¿no? O pues, si estabas en el tanque, pues te estaban diciendo, esta palanquita sirve de esto, ¿no? Sirve de lo otro, no te tiran, mira, venga, tú, ¿no? Tú solo. De igual manera, pues a nosotros hemos de también, no solamente decirle cómo, lo que tienes que hacer, sino, en la medida de que sea necesario, cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, sí, se tiene que guardar el día del Señor, pero es bueno también dar instrucciones, ¿no? Que se tiene que guardar por la mañana en el culto,
también de la tarde en el culto, el sacrificio de la mañana y de la tarde, que se tiene que dejar de trabajar, que no se tiene que uno que pues preocupar demasiado en tareas domésticas, ¿no? En este caso, pues, de la comida. Hombre, evidentemente se tiene que dejar, pues, que se tiene que comer en condiciones normales, pero tampoco se tiene que uno agasajar para no perder mucho tiempo, que uno ha de tener tiempos también personales para leer la palabra a lo largo del día, también familia, como familia, etcétera. Entonces vemos, ¿no? Tenemos, pues, enseñarles, ¿no?, a la gente cómo tiene que hacer para guardar la palabra, cómo tiene que evitar el pecado. Y esto en buena medida se hace a través de se tiene que hacer a través de las predicaciones mismas, ¿no? Y bien, pues en cuanto a la enseñanza de esta enseñanza en cuanto a las doctrinas, a la revelación, pues tenemos unos instrumentos que no lo tenemos que realizar nosotros, ya están inventados. Los catecismos, el catecismo infantil, ¿no?, para los muy pequeñitos, el catecismo menor, el catecismo mayor, que pues podemos leer, por ejemplo, en familia, aunque solamente sea leerlo, todos juntos. Y también incluso memorizar, ¿no? Bien, pues de esa manera se enseña la revelación de Cristo, sus doctrinas de salvación y sus deberes, que son para nosotros, por lo tanto, obligatorias y que tienen, por lo tanto, autoridad sobre nosotros, y nosotros hemos de guardarlo por causa del que habla, por Cristo, por su autoridad, pero también, por supuesto, por amor a Él. Juan capítulo 14 y versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan capítulo 15 y versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esta es la razón, al final, también última para nosotros, de guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Por su autoridad, sí, por supuesto, pero también por amor a Él. Sí, en verdad, hemos conocido a Cristo, hemos conocido su benignidad para con nosotros, su salvación para con nosotros, el perdón de pecados por causa de Él y la gracia de Dios en nuestra vida, por amor a Cristo, por amor a Él, guardar todo lo que Él nos ha mandado y de esta manera estar en compañerismo, continuar en compañerismo, en comunión con Él y gozar también de su presencia y de su bendición. Pues que así sea y que el Señor bendiga su santa palabra en nosotros. Amén.